La integración entre flujo calórico y potencia es lo que también suele llamarse cogeneración de energía. Consiste en el diseño, operación de sistemas energéticos, incluyendo generación de energía, localización de máquinas generadoras de potencia, transformación de flujo calórico en potencia o potencia en flujo calórico, y por supuesto el intercambio entre estas dos formas de energía. Una máquina generadora de potencia se describe con el esquema que se muestra. Se vale de un flujo calórico que se le administra a partir de una fuente de alta temperatura, transforma una parte en potencia, que es el W, y la otra parte, que no transforma en potencia, la transfiere a un receptor a baja temperatura de suele. El balance de energía en el generador de potencia y la definición de eficiencia en dicha máquina. Cuánto trabajo produce a partir de un flujo calórico de entrada. Eficiencia igual a W sobre Q super IN. El diagrama que muestra en una representación presión contra volumen de los 4 cambios que ocurren dentro de una máquina generadora de potencia según el ciclo de Carnot. El primero es la adición de calor que se le administra a la máquina Q super IN isotérmicamente a una temperatura TSUH con el consiguiente aumento de volumen y disminución de presión. El segundo cambio es una expansión isoentrópica, que es donde se genera potencia con el consiguiente aumento de volumen y disminución de presión. El siguiente cambio es la liberación del calor no convertido en potencia, el Q super out, que se hace a una temperatura constante menor de suele, con el consiguiente aumento de presión y disminución de volumen. Y el cuarto cambio es una compresión isoentrópica, en donde se requiere potencia y un cambio de presión, concretamente un aumento de presión y una ligera disminución de volumen. El mismo ciclo de Carnot, explicación de una máquina generadora de potencia sobre una representación temperatura-entropía. La primera etapa, la etapa de adición calórica isotérmica a una temperatura TSUH, es una horizontal que transforma la sustancia de trabajo de la máquina de un estado I con una entropía S sub I a un estado II a una entropía mayor S sub II.
La siguiente etapa, la de expansión isentrópica, que es donde se genera potencia, es una línea vertical porque esa entropía es constante. Hay una disminución de temperatura desde T sub H hasta T sub L y la entropía del estado final III es la misma entropía del estado inicial en la expansión II, estado II. La siguiente etapa, que es la etapa de liberación de calor, que también es isotérmica a temperatura T sub L, conlleva una disminución de entropía desde el estado III hasta el estado IV, cuya entropía es la misma del estado inicial del ciclo I. Y el cuarto cambio, la compresión isentrópica, que es donde se requiere añadir potencia, es una línea vertical a la entropía S sub I, que es la misma S sub IV, que ocasiona un aumento de temperatura desde la temperatura inferior T sub L hasta la temperatura de adición calórica alta T sub H, haciendo que el fluido de trabajo dentro de la máquina regrese a su estado inicial. La definición, o más bien la fórmula para calcular la eficiencia de una máquina generadora de potencia, cuyo funcionamiento es de acuerdo con los pasos de un ciclo de Carnot. Se puede calcular en función de los niveles de temperatura de trabajo en la máquina. 1 menos T sub L, el nivel bajo de temperatura, sobre T sub H, el nivel alto de temperatura. Esta es una fórmula que se deduce a partir de la definición propiamente de eficiencia, que es cuánto de el calor administrado a la máquina, que es el Q super in, se convierte en trabajo. Se pueden plantear las ecuaciones correspondientes a el calor adicionado a temperatura T sub H con un cambio de entropía desde S sub I hasta S sub II, que es la primera ecuación. El calor liberado a temperatura constante T sub L con un cambio de entropía desde el estado III hasta el estado IV. Y se puede escribir la expresión para la potencia generada en la potencia, generada en la máquina, perdón, a sabiendas de que este W es la diferencia entre el Q administrado a la máquina y el Q que libera la máquina. De modo que si se restan las dos ecuaciones primeras que aparecen en la diapositiva, se llega a la expresión que aparece para el trabajo. Si esas expresiones se reemplazan en la definición de eficiencia, se demuestra esta ecuación nuevamente. Lo que dice es que en una máquina generadora de potencia con funcionamiento según lo define un ciclo de Carnot, se halla en función de las temperaturas alta y baja de trabajo en la máquina. Este es un esquema para representar una
planta generadora de potencia que funcione con vapor. Este es el primero, aquí se da el primero de los pasos explicados, la adición de calor. Aquí adiciona calor al fluido de trabajo, que aquí se refiere a vapor, desde un estado I hasta un estado I. En este dibujo dice que eso se hace en un boiler, un evaporador. El siguiente paso, siguiente cambio es la expansión, que el dibujo muestra que se haga en una turbina, que es donde se genera la potencia y que ocasiona un cambio de estado de ese vapor desde el estado II, que es el estado de salida del evaporador, y el estado a la entrada de la turbina hasta el estado III, que es el estado de salida de la turbina y de entrada al siguiente cambio, en donde se produce una liberación de calor que se transfiere a un receptor. Ahora aquí se puede decir que se transfiere a un medio enfriante como agua de enfriamiento. Por lo tanto, eso se hace en un condensador y con el cambio correspondiente en este fluido de trabajo dentro del ciclo desde el estado III hasta un estado IB. Y el cuarto paso para volver al estado inicial es el paso de la compresión, que en este caso plantea que se haga en una bomba que haga que el fluido de trabajo cambie del estado IB y regrese dicho fluido de trabajo al estado inicial I. El título dice que componentes de una máquina generadora de potencia: la adición de calor se hace en un evaporador, la expansión se hace en una turbina, la liberación calórica se hace en un condensador y la compresión se hace en una bomba. Una representación de Molière en temperatura versus entropía para agua. El domo característico, la rama de la izquierda, o sea, esta rama, como se lee, corresponde a líquido saturado. La rama de la derecha corresponde a vapor saturado. El punto verde es el punto de estado crítico. Ese domo divide el espacio en tres regiones. A la izquierda de la rama de líquido saturado, el estado del agua es líquido enfriado. A la derecha de la rama de vapor saturado, es vapor sobrecalentado. Y dentro del domo, entre las dos ramas, se tiene un estado de dos fases: vapor en forma de vapor y una fracción líquida. La línea a trazos quiere recordar
una sucesión de cambios de estado. Este punto inicial, por ejemplo, es líquido enfriado. Si seguimos la línea a trazos, este punto es punto de líquido saturado, de modo que el cambio de líquido enfriado a líquido saturado es posible hacerlo con un aumento de temperatura y el correspondiente aumento de entropía. El paso de líquido saturado a vapor saturado se hace a presión constante y a una temperatura constante. Se trata de una sustancia pura. Este es el punto de vapor saturado. Y el cambio de vapor saturado a vapor sobrecalentado requiere que se haga un aumento de temperatura con el correspondiente aumento de entropía. Al revés, se explica en forma inversa. Esta es la explicación de una planta generadora de potencia que funciona con vapor según los cambios descritos en el ciclo de Carnot. Se entiende que la etapa de adición calórica hace dicha adición sobre vapor en estado de líquido saturado, el estado I, porque se encuentra sobre la rama de líquido saturado, y lo transforma a vapor saturado, un cambio que se hace a temperatura constante, en este caso la temperatura de nivel TH alto, y a presión constante. La etapa de expansión isoentrópica que considera el ciclo de Carnot es esta línea vertical y el cambio de estado es de vapor saturado a el estado que corresponde aquí dentro del domo, un estado vapor líquido de 2 fases. El siguiente cambio es la liberación calórica, que se hace a temperatura constante, se suele, con el correspondiente disminución de entropía. Según el ciclo de Carnot, el estado final en la etapa de liberación sigue siendo un estado de 2 fases. La entropía del estado IB es igual a la del estado inicial I, de modo que el último cambio, que es el cambio de compresión, que es isoentrópico, por eso es la línea vertical, consiste en a entropía constante producir el aumento de temperatura desde T sub L hasta T sub H. En este diagrama se representan los pasos o los cambios que ocurren en una planta generadora de potencia sobre un diagrama de Molière de temperatura contra entropía, ahora según el denominado ciclo de Rankine. Algunas diferencias son el estado inicial es líquido enfriado, a diferencia del ciclo de Carnot, que el estado inicial es vapor líquido saturado. El calor que se adiciona
a este líquido enfriado, en este caso, lo transforma a un estado II que, leído sobre este diagrama, se entiende que es de vapor sobrecalentado. Por lo tanto, hay que hacer tres cambios de líquido enfriado a líquido saturado. Luego, el cambio de fases de líquido saturado a vapor saturado, cambio que se hace a presión constante y a temperatura constante. Y finalmente, el cambio de vapor saturado hasta vapor sobrecalentado a la temperatura, a una temperatura correspondiente a este estado y hasta una determinada entropía. La siguiente etapa, que es la etapa de expansión, es isoentrópica en el ciclo de Rankine. Y en este diagrama lo que se lee es que la expansión transforma el vapor en un estado final de dos fases, estado I, con la correspondiente disminución de temperatura. El siguiente cambio o la siguiente operación es la liberación del calor, que nuevamente se hace a presión constante, a temperatura constante, hasta transformar el vapor en líquido saturado, que tenga la misma entropía, o un estado que tenga la misma entropía del estado inicial I. Y la última etapa es la etapa de compresión, que también es isoentrópica en el ciclo de Rankine y que regresa el vapor al estado inicial. Produce un aumento de temperatura a la misma entropía, a entropía constante. Aquí se tiene una representación entalpía, entropía para el vapor de agua, para el agua, en una de las formas de diagrama de Molière. Este es el estado inicial de esa agua, dado por una temperatura, una presión, la que corresponde a esta curva, estado que se especifica con una entalpía H super in y con una entropía S super in. Se quiere considerar un cambio de estado a una presión final P sub AO, que corresponde a la curva que se muestra. El cambio desde el estado inicial T1P1 hasta T P sub in hasta un P sub AU, se puede considerar que se haga a entropía constante, sería este cambio, o que no se haga a entropía constante, o sea que se haga según esta línea. Esa línea porque debe hacerse con un aumento de entropía. Por lo tanto, si se hace a entropía constante, o sea, sobre esta línea,
se produce en el cambio de estado un cambio de entalpía, que será el cambio de entalpía para un cambio isentrópico. Y por eso se simboliza como el delta H isoentrópico. Está dado por este segmento, que es el mismo segmento este. Y cuando el cambio desde el estado inicial in hasta el estado final out sea no isoentrópico, entonces habrá un cambio de entalpía diferente, el cambio de entalpía en un proceso no isoentrópico, que aquí se referencia como el delta H superreal. Será ese delta H superreal, será esta diferencia entre H sub in, H super in y H super out. Esta explicación es previa a la diapositiva anterior, a la diapositiva que sigue, en la que se encuentra la definición de la eficiencia en la turbina que hace la expansión en una planta generadora de potencia. Se ve en la siguiente diapositiva que la eficiencia se define por la relación de los cambios de entalpías. La entalpía real, el cambio de entalpía real con respecto al cambio de entropía isentrópico. Se ve aquí en el gráfico que el cambio de entalpía isentrópico es mayor que el que se dé en condiciones reales. Y aquí está lo que se mencionaba en la diapositiva anterior. La definición de eficiencia en una turbina en función de los cambios de entalpía real e isoentrópico, las diferencias de entalpía real e isoentrópico, la fórmula que resulta después de reemplazar cada una de las diferencias, y dos fórmulas importantes. La una para calcular el trabajo que genera la turbina, que es exactamente igual al delta H en condiciones reales, y que se puede hallar con la ecuación misma de la definición de la eficiencia en una turbina. Eficiencia de la turbina isentrópica por el delta de H isentrópico. Y la otra fórmula es la potencia generada por la turbina, que se halla multiplicando el trabajo específico, o sea, el trabajo por unidad de masa, por el flujo. La potencia, la turbina, es en una máquina o planta generadora de potencia el dispositivo donde se genera esa potencia. Este es un método corto para hacer las estimaciones de las entalpías que se deben calcular para estimar la eficiencia isoentrópica de una turbina. El método de Al-Asri son tres ecuaciones. La primera para calcular la temperatura de saturación a una presión dada, presión en PSI, temperatura en grados Fahrenheit. La segunda para calcular la entropía para ese estado T y para esa presión P, en función de la temperatura de saturación calculada con la primera ecuación y la temperatura
a la cual se quiere calcular la entropía. Esta entropía en unidades de BTU por libra Rankine. Y la tercera ecuación para calcular la entalpía a temperatura T y presión P en función de la temperatura de saturación calculada con la primera ecuación y la entropía calculada con la segunda ecuación. La entalpía que viene dada en unidades de BTU por libra Rankine. Aquí se muestra una posible localización de una máquina generadora de potencia acoplada, integrada con un proceso en su necesidad calórica. El esquema de arriba es el esquema representativo de una planta generadora de potencia y los cuadros rojos que se observan abajo es el diagrama en cascada que se construye cuando se desarrolla la tecnología PINCH para estimar la integración calórica en un proceso químico. Es el caso en que esa máquina calórica se pueda acoplar con el proceso mismo por encima de la temperatura pinch. Aquí está considerando de estado pinch y la máquina calórica, el calor que libera lo está aportando como servicio de calentamiento en el requerimiento que se tiene en el proceso. Lo de cogeneración ahora se refiere a que este acople está permitiendo paralelamente que haya una generación de energía en forma de potencia. En este caso se está considerando en el esquema que el UH mínimo sea el flujo calórico de servicio caliente mínimo, sea exactamente el que libera la máquina generadora de potencia. El servicio de enfriamiento, en este caso, sigue siendo el mismo. Entonces, en cuanto a localización de la que habla la definición de integración entre calor y potencia, se puede hacer una localización por encima del pinch. En este caso se muestra la posible localización de la máquina calórica o generadora de potencia por debajo del pinch. Se trata de que el calor de mínimo de servicio de enfriamiento, calor que debe transferirse a un servicio de enfriamiento, ahora se transfiere a una máquina calórica generadora de potencia. Esta potencia lo que hace que entonces el calor liberado finalmente sea menor, porque ahora a este Q sub C super min hay que disminuirle la parte de él que se ha convertido en trabajo, de modo que esa diferencia es la que finalmente se va a transferir a un servicio frío, una diferencia menor. El servicio de calentamiento se mantiene igual en este caso. Y la cogeneración
consiste en la generación de potencia junto con la eh, también utilización de servicios calóricos. Y esta es la tercera de las posibles localizaciones de una máquina calórica o generadora de potencia con un proceso en su entidad calórica. Que la máquina se coloque a través del pinch, que reciba el calor a una temperatura por encima del pinch, lo convierte una fracción en potencia y el calor liberado lo transfiere al proceso por debajo del pinch. Es la localización menos viable, menos recomendada. Se desarrolla con este diagrama un ejercicio que hace el análisis comparativo de los requerimientos energéticos si el proceso es no integrado, como dice el título en la presente diapositiva, si se hace en integración calórica o si se hace integración entre calor y potencia. Es un diagrama de bloques muy genérico. Par de reactores, reactor 1, reactor 2, un bloque de separación, un bloque de una columna, un screwer, una columna lavadora y un bloque de tratamiento de un desecho, un agua de desecho. Aquí están señaladas las corrientes que se seleccionan para hacer el trabajo de la integración calórica, las que están señaladas aquí con las letras C1, C2, H1 y H2. C1 es una corriente que sale del reactor 1, alimenta el reactor 2 y debe calentarse de 420 Kelvin a 490 Kelvin. C2 es una corriente que se va a desechar y que sale de la sección de separación a 320 Kelvin y antes de desecharlas se somete a un tratamiento de flaseo y debe calentarse a 390 Kelvin. La corriente H1 es a 460 y debe enfriarse a 350 antes de someterla a un tratamiento de lavado para hacer la liberación de una corriente gaseosa que, dice la diapositiva, se remite a un tratamiento posterior. Y la corriente H2 es la del producto del proceso, sale de la sección de separación a 400 Kelvin y antes de depositarse o transferirse al destino final, debe enfriarse a 300 Kelvin. Entonces, en el ejercicio se toman estas cuatro corrientes, dos calientes, dos frías, con estas temperaturas, y se hace el trabajo de la tecnología PINS que ya conocemos, y después se hace la integración con una máquina generadora de potencia. Esta es la información de las cuatro corrientes ya seleccionadas con la especificación adicional de sus capacidades calóricas en kilovatios por Kelvin. Y aquí están estos dos resultados
que son los primeros a tener en cuenta. Requieren 56.000 kilovatios de servicio de calentamiento para aportarlos a estas corrientes frías. Y se requieren 83.000 de servicio de enfriamiento para que reciba el calor liberado por estas dos corrientes calientes. Estos son los requerimientos calóricos si no hay integración. El diagrama de intervalos para un delta T mínimo de 10 Kelvin. Y aquí a la derecha están los balances calóricos en cada intervalo. Se hace la lectura de cuánto servicio de calentamiento se requiere y cuánto servicio de enfriamiento se requiere con integración calórica. 33.000 de servicio de calentamiento, 60.000 de servicio de enfriamiento. Hay una temperatura pinch a 430 grados Kelvin para corriente caliente y 420 Kelvin para corrientes frías. Adicionalmente, aquí se escriben los flujos calóricos totales por intervalo, como dice el título, para corrientes calientes y para corrientes frías. Por ejemplo, aquí en el intervalo 1 no hay presencia de corrientes calientes, por eso explica aquí este 0. En el intervalo 1 solamente se tiene la corriente fría C sub 1 si se multiplica su Fc sub P por el delta de 40. Se explica este 24.000, 40 por 6.000, que es el Fc sub P de esta corriente. En el segundo intervalo 9.000. Es que en el segundo intervalo está presente H1, hay un delta de 30, de modo que si multiplicamos 30 por el Fc sub P de H1, explicamos este 9.000. En la misma forma se puede explicar este 18.000, 30 por 6.000, que es el Fc sub P de H1 de 18.000. Esto se calcula ahora para entender esta forma de dibujar el diagrama en cascada. En cada intervalo se coloca el flujo total aportado por corrientes calientes, el flujo total destinado a corrientes frías. En la parte superior se escribe el flujo calórico mínimo de servicio de calentamiento ya calculado, 33.000. Y al final, el de mínimo de servicio de enfriamiento ya calculado de 60.000. Esto permite hacer aquí unos balances con los cuales estimar los calores residuales en cada intervalo y verificar, entre otras cosas, el estado pinch. Se puede entonces diagramar, diseñar una red de intercambiadores en base a el estudio del pinch, y una propuesta es esta que se ve en esta diapositiva. Ahora se utilizan 33.000 kilovatios de servicio de calentamiento
y se utilizan 60.000 kilovatios, 24.000 y 36.000, 60.000 de servicio de enfriamiento. La red tiene 1, 2, 3, 4, 5 intercambiadores, cosa que se puede verificar con la fórmula para hallar el número mínimo de intercambiadores. Y ya se ve aquí el ahorro energético si se hace la integración calórica. Se cambió de 56.000 a 33.000 y se cambió de 83.000 a 60.000. Ha habido una reducción de 23.000 kilovatios, tanto en servicio de calentamiento como servicio de enfriamiento, con respecto a los flujos calóricos requeridos si no se hace un diseño integrado. El diagrama de flujo del proceso con la integración calórica. Aquí las corrientes representadas con líneas rojas son las calientes y las líneas azules representan las corrientes frías. Los círculos amarillos representan intercambiadores entre corrientes de proceso caliente y fría. El rojo representa intercambio entre servicio caliente y corriente fría. Y los azules, intercambio entre corriente caliente y servicio frío. De modo que mirando el intercambiador de color rojo, aquí nuevamente está escrito que se están utilizando 33.000 kilovatios de servicio de calentamiento. Mirando los azules, se verifica nuevamente que se están empleando 60.000 kilovatios de servicio de enfriamiento. Y mirando los intercambiadores representados con las bolas amarillas, se entiende que entre la corriente caliente H1 y la corriente fría C1 hay un intercambio de 9.000 kilovatios, lo que es lo mismo. Se están aprovechando 9.000 kilovatios de los kilovatios contenidos en la corriente H1 para aportárselos a la necesidad que hay en la corriente C1. En forma similar, en el intercambiador representado con el círculo amarillo y llamado E4, el cruce es entre la corriente caliente H2 y la corriente fría C2. Se ve aquí escrito que se están utilizando 14.000 kilovatios de los contenidos en la corriente caliente H2 para transferírselo a la corriente fría C2. Si totalizamos los dos amarillos, ahí se ve la disminución que se está dando al diseñar el proceso en forma integrada calóricamente. Como de las corrientes calientes se están aprovechando 23.000 en total, eso hace que los servicios disminuyan en esa cifra con respecto a los requerimientos cuando el proceso se diseña en forma no integrada. Ahora se considera una máquina generadora de potencia que recibe de una fuente a 833 Kelvin un flujo calórico de 40.000 kilovatios
transforma 16.000 kilovatios en potencia y libera los otros 24.000 a un destino, una fuente a un nivel de temperatura de 500 Kelvin. Esta máquina está especificada con unas temperaturas que permiten utilizarla como integración calor-potencia con el proceso que se viene desarrollando para hacer una integración entre calor y potencia, para hacer una cogeneración. Aquí se muestra un acople del proceso integrado calóricamente con la máquina generadora de potencia considerado en la diapositiva anterior. Teniendo en cuenta las temperaturas a las que se libera el calor en el generador de potencia, 500 Kelvin. Y además teniendo en cuenta también la temperatura a la cual se necesita calentar la corriente fría, que es 490 Kelvin, se llega a la conclusión de que el calor liberado a 500 Kelvin es transferible a la corriente fría que debe calentarse hasta 490 Kelvin. Hay una diferencia de temperatura de 10 Kelvin que permite que la transferencia sea factible. Entonces, la decisión es que la máquina calórica se puede acoplar con el proceso haciendo una localización de ella por encima del pinch, como se ve en la diapositiva. Además de generar una energía adicional en forma de potencia de 16.000 kilovatios, la máquina generadora de potencia está aportando al proceso 24.000 kilovatios, que son los que se liberan de ella, y con ello está ocasionando, para provecho de la economía del proceso, que el requerimiento mínimo de servicio de calentamiento se reduzca de 33 a 9.000. Entonces, el término cogeneración aquí se refiere a que en el acople de un proceso con una máquina generadora de potencia, la máquina generadora de potencia, a partir de un calor, está generando una energía en forma de potencia, está sirviéndole al proceso con una parte del servicio de calentamiento que necesita, favoreciendo con eso a una disminución en el requerimiento del servicio de calentamiento. Este es el diagrama de la red de intercambiadores, adicionándole el acople con la máquina generadora de potencia considerada. Nuevamente, este círculo rojo llamado HE, aquí está diagramado. A partir de 40.000 kilovatios genera 40.000 kilovatios en forma calórica, genera 16.000 kilovatios en forma de potencia, aporta 24.000 al proceso en forma calórica para la corriente fría C1 y hace que entonces el servicio de enfriamiento que haya que recurrir disminuya de 33.000 a 9.000. Y este es el diagrama de flujo del proceso
mostrando la integración calórica y potencia. El esquema ahora tiene adicionalmente estos tres circulitos representativos de el acople entre el proceso y la máquina generadora de potencia. Se observa que la máquina se está utilizando para que el calor que ella libera se le transfiera a la corriente C1, corriente C1 que va a calentar de 450 a 490. Ese calor se encuentra a una temperatura de 500 Kelvin, de modo que es factible la transferencia. Con esa máquina generadora de potencia se disminuye en 24.000 el requerimiento de servicio de calentamiento y adicionalmente hay una generación de energía muy útil en forma de potencia de 16.000 kilovatios. Esta es una tabla que resume los resultados de los tres diseños desde el punto de vista de los requerimientos energéticos. Si el diseño no es integrado, por supuesto, los requerimientos calóricos de servicios, tanto de calentamiento como de enfriamiento, son mayores, concretamente 56.000 y 83.000 para calentamiento y enfriamiento respectivamente. Si solamente se hace integración calórica, hay un aprovechamiento de 23.000 kilovatios de todo lo que está contenido en las corrientes calientes, lo que hace que aquí en esta cifra se vea que las cifras del diseño no integrado están reducidas en 23.000. Con la integración calórica se requiere un servicio de calentamiento de 33.000 y un servicio de enfriamiento de 60.000. Y si se hace la integración entre calor y potencia, entre el proceso y un generador de potencia, se gana una reducción en el servicio de calentamiento y una generación de una energía en forma de potencia de 16.000 kilovatios. Por lo tanto, queda claro que al hacer la integración calórica hay una economía, hay una disminución de los servicios calóricos y cuando se haga cogeneración, integración entre calor y potencia, se gana más todavía, porque además de lo que se gana en la reducción de uno de los servicios de calentamiento o de enfriamiento, en este caso de calentamiento, se gana también en la generación de energía en forma de potencia, en este caso 16.000 kilovatios.